muchas de las organizaciones hacen gestión de riesgos basado en el contexto, basado en lo que les ha sucedido, pero no lo tratan de escalar a una ISO, a un Basilea, a un estándar internacional. Pues claro, eso de hacer gestión de riesgos como yo creo o como yo pienso que está bien, es una muy buena iniciativa, pero escalar eso en el tiempo, ahí es donde en realidad se empieza a fracturar la gestión de riesgos como tiene que ser. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio especialmente diseñado para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos para ustedes, nos ayudaría mucho dándole seguir y 5 estrellas si nos están escuchando desde Spotify y Apple Podcast. Y si están por YouTube, no se olviden de darse en suscribir y también darnos like a este video. Si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, pueden visitar nuestra web piranirix.com. Les cuento que en este episodio tenemos un invitado de nuestra casa, Pirani. Nos acompaña Juanda Parra, quien es gerente de Customer Success, con quien hablaremos sobre su experiencia a lo largo de los años ayudando a las empresas a gestionar sus riesgos. Juanda, qué alegría tener a otro piránico en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Nico, no, primero agradecerte a ti por la invitación y un saludo para todas las personas, ya sea de día o de noche, que nos están escuchando el día de hoy. Encantado y espero que sea una próxima invitación que nos puedan hacer. Va a estar muy interesante nuestra conversación, Juanda, y por eso le estoy poniendo como título a este episodio El narrador de riesgos, donde nos vas a estar contando desde tu experiencia pues todo lo que deberíamos de tener en cuenta para tener una buena gestión de ellos. Bueno, Juanda, entonces, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional en el campo de la gestión de riesgos. ¿Cómo empezaste en este campo? ¿Cuáles han sido los hitos en gestión de riesgos de tu carrera? Listo, Nico. Bueno, mi trayectoria empezó hace aproximadamente más de 9 años haciendo gestión de riesgos con el grupo Aval, me acuerdo específicamente. Esa fue como mi escuela. En su momento, digamos que yo tenía la oportunidad de poder acompañar a esos clientes simplemente dando una capacitación del uso del producto, pero simultáneamente pasó algo muy curioso y es que empecé a involucrarme de forma significativa con el cliente, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus dolores, y a partir de esas experiencias empecé como en el mundo de la gestión de riesgos. Es más, acá una confidencia, cuando yo entré hace ya más de 9 años, yo no sabía que la gente hacía gestión de riesgos, y que más era un tema normativo y regulatorio. Yo, para mí, cuando yo inicié en esto, simplemente yo inicié dando como soporte al aplicativo, pero no sabía que esto era tan enriquecedor y que existía un mundo bajo unas normativas y unas perspectivas totalmente abstractas. Entonces sí, fue como aprender algo que no tenía ni siquiera la menor idea que existía. Entonces empecé como con Grupo Aval, me acuerdo mucho, esa fue como mi escuela con los que tuve la oportunidad como de aprender, y ya pues ya a medida que la empresa fue como escalando, creciendo, ya empecé como a aprender diferentes regulaciones de diferentes países, a entender también diferentes perspectivas, porque normalmente en la gestión de riesgos la perspectiva del CEO no es la misma perspectiva del analista o del profesional. Cada uno, digamos, que tiene su visión, que es totalmente complementaria una de la otra, y al final me he podido codear con diferentes personas que me han ayudado a entender la gestión de riesgos desde una visión muy transversal o desde una visión muy general. Entonces, por ahí empecé, ya hace 9 años que llevo acá. ¿Cómo pasa el tiempo, Juanda? Juanda, y si hablamos Sí. sobre esos hitos que han marcado tu carrera en estos 9 años haciendo gestión de riesgos, ¿qué nos podrías decir? Tal vez el último que has tenido. Tengo varias experiencias, unas chistosas y otras como de mucha reflexión. Me acuerdo en algún momento algo que me marcó, fue mi primer viaje a aprender o hacer una implementación en otro país. Uno normalmente cree que la gestión de riesgos es tal vez un marco general o un estándar, pero muchos países y sobre todo en Latinoamérica lo tropicalizan dependiendo a su lenguaje, a su jerga y obviamente a la regulación de ese país.
Entonces, claro, cuando te cambian a ti la perspectiva de simplemente una palabra de que allá, acá no le llamamos evento, sino le llamamos incidente, o terminologías de es que yo no entiendo qué es una frecuencia, acá le llamamos probabilidad, hay un choque cultural en donde nosotros nos tenemos que adaptar a diferentes lenguajes para que nosotros nos podamos hacer entender hacia los clientes. Creo que viéndolo desde esa perspectiva me quedo como con una enseñanza de la gestión de riesgos. Sí es una gestión de riesgos que se puede ver en un marco internacional, pero sí hay que hacerle tal vez un doble clic o una especificación a el marco regulatorio de cada uno de los países. Y que hay unos países que piden muchas cosas. O sea, Colombia normalmente es conocido como un país que es referente en la gestión de riesgos para el cumplimiento de prevención de lavado, para el tema de gestión de riesgos operacionales y todo lo que es Centroamérica y Suramérica, o esos países que están alrededor de Colombia aprenden de la regulación para adaptarlo. Entonces me acuerdo que en algún momento salió Sarlaf y salió Sangrilaf, y en su momento para Colombia eso era algo nuevo. Y ahorita si uno ve y empieza a tener diferentes conversaciones con muchos clientes, para allá van, para el tema de la vida de diligencia, para el tema de segmentación, para el tema de hacer scoring de vinculación. Muchos clientes en este momento, y es muy curioso porque uno escucha a esos clientes hace unos años, los escuchaba diciendo, es que la regulación en este momento es unas buenas prácticas y nosotros queremos tratar de poder adaptarnos a lo más posible de la regulación colombiana. Y eso que hoy, hace unos años se llamaban buenas prácticas, uno tiene las mismas conversaciones con los mismos clientes y es, ah, no, es que ya no es unas buenas prácticas, sino es ahora es un cumplimiento regulatorio normativo. Entonces, al final, Colombia, un referente para hacer gestión de riesgos, y definitivamente el tema de la percepción de diferentes países también le ayuda a uno a clarificar mucho de las razones por qué se tiene que hacer gestión de riesgos, y no solo para un tema de un cumplimiento normativo. Ese también es otra de las reflexiones que me ha tocado mucho, en el sentido de que muchas organizaciones, lamentablemente, y ya te voy a explicar por qué digo lamentablemente, hacen gestión de riesgos para un cumplimiento normativo. Y es que si la norma no se los estuviese pidiendo, no lo No lo harían. haría. Y no ven como todas esas cosas buenas o beneficios de la razón por qué hacer gestión de riesgos, y es garantizar la continuidad de negocio de su gente y de su compañía. Al final, hacer gestión de riesgos, más allá de un cumplimiento normativo, es garantizar estabilidad, garantizar escalabilidad. Por ahí también hay una metodología interesante de riesgos positivos. Entonces, posiblemente puede que haciendo gestión de riesgos pueda ser emergente a la adquisición de nuevos productos, la adquisición también de nuevos mercados en otros países, es decir, oportunidades para la empresa de una visión pesimista, como lo llaman muchos gestores de riesgos, que es la visión preferida para hacer gestión de riesgos de muchos. Juanda, y cuando dices que pasó de ser buenas prácticas a ser como un cumplimiento que sí o sí la industria o la empresa debería de seguir, ¿en cuál ha sido el lapso en que se ha dado ese cambio? Más o menos eso está como en un lapso de lo que yo he visto, como de unos 2 o 3 años, tampoco es como inmediato. Sin embargo, sí ha pasado muy frecuentemente, sobre todo para los sectores como Ecuador, como República Dominicana, como en Honduras, como en Salvador, en donde sí empezó como, mire, ahí está esta guía y aplique estas buenas prácticas de esta guía. Y ya hoy día es, ah, no, ya la superintendencia de ese país me lo están exigiendo. Y ustedes, como son referentes, a la verdad es una muy buena oportunidad para Colombia en que podamos nosotros explotar ese conocimiento, no solo acá dentro de Colombia, sino a nivel internacional, como hoy día lo estamos haciendo con Piranha. Juanda, y al ver, tú me dices que tristemente se está viendo solamente como una obligación que tendrías que seguir, pero ¿no crees que al fin y al cabo, pues que las buenas prácticas se conviertan en un debería ser así y debe ser así, no es algo positivo en general para la región en cuanto a la gestión de sus riesgos? Sí, o sea, es decir, en general sí. Hay algo que también, o como un tercer criterio que lo he logrado identificar, es un tema cultural. Si Ujú. la organización no tiene un tema cultural o su ADN de la compañía está encaminado como en un crecimiento
o un tema como tal de experimentación, el cambio, o sea, es decir, hay una alta resiliencia de muchas organizaciones que hacer cualquier cosa, no necesariamente hacer gestión de riesgos, les cuesta y les cuesta muchísimo. Ahora entonces imagínate contemplar dentro del ADN de las compañías un tema de gestión de riesgos y ver el beneficio. Y más que para hacer gestión de riesgos se necesita también de un presupuesto, es decir, se necesita tal vez de una herramienta. He visto clientes que hacen gestión de riesgos en el mejor software del mundo y vale muchísimo dinero, a también haciendo gestión de riesgos tal vez como pueden en un Excel, en macros. He visto en algún momento metodologías que me causaron mucha curiosidad de un mapa de calor, pero de forma piramidal o de forma triangular, que eso no es algo frecuente ver, pero al final la organización lo supo argumentar y para el contexto de ellos estaba bien. Eso también es interesante. Muchas de las organizaciones hacen gestión de riesgos basado en el contexto, basado en lo que les ha sucedido, pero no lo tratan de escalar a una ISO, a un Basilea, a un estándar internacional. Pues claro, eso de hacer gestión de riesgos como yo creo o como yo pienso que está bien, es un muy buen paso, es una muy buena iniciativa, pero escalar eso en el tiempo, ahí es donde en realidad se empieza a fracturar la gestión de riesgos como tiene que ser. Eso una perspectiva, dos, nuevamente el tema cultural. El tema cultural creo que es un patrón de todas las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de implementar, de poder conversar, de asistir a diferentes eventos, que más se le dificulta a una compañía. Decirle a la gente por qué es importante hacer gestión de riesgos, decirle a la gente y comprometerla en registre un evento, registre o haga la gestión de un indicador, de un plan de acción. Y al final a la gente no le gusta que la obliguen a hacer las cosas, si en realidad no le ven la importancia. Entonces creo que el tema cultural es algo más importante que la gestión de riesgos en sí. Es decir, me atrevo a decir que la cultura organizacional, si uno hace una muy buena, o sea, si uno tiene un muy buen ADN de cultura organizacional, la gestión de riesgos puede ser algo muy sencillo para la organización. Me gusta esa reflexión que traes. Entonces, ¿tú dirías que el generar la cultura es el desafío más significativo? Porque justo a eso iba mi siguiente pregunta. Sabemos que la gestión de riesgos es un campo muy complejo y desafiante para cualquier organización. Y yo quería que nos puedas compartir una experiencia específica donde hayas podido enfrentar este tipo de desafíos en gestión de riesgos y cómo llegaste a abordarlo. En algún momento, pues tengo dos experiencias, creo que la más bonita para mí fue pues hace aproximadamente 2 semanas en donde tuve la oportunidad de ir a Guatemala a Coreris 2023 y poder participar y poder exponer un tema de cultura al riesgo, en donde estaban más o menos como 110 personas en el auditorio. Después de la presentación, nosotros allí teníamos un stand en donde las personas se me acercaban y generé como tal una empatía porque al final la cultura en cuanto a la gestión de riesgos es un tema que muy pocas personas hablan, pero en realidad es una problemática que a todas las compañías les sucede. Entonces, claro, cuando uno habla de un tema en donde en realidad se siente identificado, uno hace clic con esa persona o con esa organización. Y más que la exposición es llevar ejercicios prácticos o cotidianos de lo que está pasando en muchas organizaciones. Y es que no registran eventos, que no generan su perfil de riesgo, que no aplican temas de buenas prácticas o estándares internacionales, que no hacen la alimentación de sus indicadores con base en una periodicidad. Todas esas cosas al final es la sumatoria de tal vez tener mal documentados los procesos, de no hacer charlas, de no generar concientización, de no generar un plan de incentivos. Entonces me acuerdo en algún momento con un cliente en Perú, cuando diseñamos un plan de incentivos para mejorar la cultura. Ya simplemente por llevarlo a nivel de números, me acuerdo en su momento, le registraban aproximadamente como 2 o 3 eventos al mes a esa persona y pusieron una métrica. El área de riesgo fue muy inteligente, la verdad, en ese momento. Se alió con el área de talento humano y obviamente lo habían presupuestado dentro de la planeación estratégica un rubro significativo para un plan de incentivos. Normalmente cuando uno habla de un plan de incentivos no necesariamente es dinero. A la gente también le gusta que le den detalles, que le den, no sé,
que le den cursos, que le den capacitaciones, que tal vez le den un día para compartir con la familia, que le den un bono para ir a un parque de diversiones con los hijos. No sé, el tema de incentivos no necesariamente es bonificaciones a la nómina. Entonces ellos implementaron un modelo de incentivos con la finalidad de que si ustedes cumplían unos indicadores específicos basados en gestión de riesgos, les daban unos beneficios. Entonces me acuerdo que hubo un día en donde de 3 a 2 eventos que registraban en el mes, un área se comprometió y empezó a registrar todos los eventos y llegamos como a unos 50 eventos al mes aproximadamente, y eso ocurrió de forma exponencial, eso ocurrió de un mes a otro. Obviamente un trabajo de trasfondo, de capacitar, de que la gente entienda que existe un plan de incentivos, que es un beneficio para él o para el área, y al final ganó como el área de contabilidad, si mal no estoy, y se los llevaron a un restaurante y les invitaron a una cena. Obviamente la compañía se lo pagaba, pero mira que al final eso fue un hito importante para ellos de llegar de 2 eventos a 50, y más allá del número específicamente es que lograron que esa área, uno, se comprometiera, dos, capitalizaron esa información, porque al final mira que la organización sí se les estaba materializando las cosas, sino que la gente no lo registraba. Entonces había Es, también una gran brecha de información que estaba por fuera del alcance del área, y no se podía hacer análisis de eso para plantear mejora, para plantear planes de acción para corregir o remediar eso en el tiempo. Entonces creo que esa es como la experiencia como también linda que me llevo con la gente que en realidad sí le ve el valor a la gestión de riesgos. y qué interesante lo que me cuentas, porque más allá de poder registrar los eventos, el evento siempre lo ven como algo negativo en cualquier empresa, ¿no? O sea, Claro, si yo tengo más eventos, quiere decir que yo me equivoco más o mi que lo área estaba es haciendo mal. propensa a equivocarse, entonces no, mejor dejémosle y solo pongamos lo más crítico, o así. Y Ujú. cambiar esa mentalidad a través de estos incentivos es increíble, me parece un éxito. Y todas las personas que nos están Claro, escuchando pueden agarrar esta misma idea. al final como que el mensaje antes de proponer cualquier cosa es uno estar dispuesto al cambio, y romper en realidad esa barrera tan delgada de como de esos paradigmas, que eso también es un tema de la cultura del riesgo o de la gestión de riesgos. ¿No? A mí me encanta como esa frase que dicen como que al final lo que no se mide no se puede mejorar. Y para Exacto. yo poder mejorar algo, pues necesito ver cuál es el estatus en el que estoy. Y para eso, pues necesito que la gente me ayude. Yo, no, yo como líder no lo voy a poder hacer solo. O sea, yo necesito que la compañía en realidad se monte en el barco conmigo para hacer gestión de riesgos, porque eso también es otro de los patrones que he notado dentro de las organizaciones. Lo que es el área de gestión de riesgos y el área de auditoría es como el agua y el aceite. No se hablan, no se juntan, y en realidad se hablan es cuando sale un hallazgo o cuando algo malo sucedió, pero en realidad lo que es el área de auditoría y el área de gestión de riesgos se deben ver como dos áreas aliadas que ayudan transversalmente a las organizaciones para cumplir el objetivo, ya sea de la misión, de la visión o de lo que ellos estén planteando como compañía. Entonces eso es demasiado importante. ¿Tú crees que nos puedas compartir alguna situación en la que un evento inesperado te haya significado un impacto grande en la organización o haya generado un impacto grande en la organización y cómo lo manejaste? Dale, me acuerdo de uno muy, muy significativo, pues digamos que no fue inesperado, porque al final la decisión sí se tomó con tiempo. Recuerdo en algún momento cuando estábamos modelando un estándar, es un cálculo de requerimiento de capital para determinar la organización cuánto debería resguardar en caso de que algo catastrófico les llegue a suceder. Resulta que un 1% se había desviado del presupuesto. Entonces, haz de cuenta que, no sé, eran 100.000, y por ese porcentaje adicional, en realidad ese número creció exponencialmente y no eran 100.000, sino eran 1.000.000. Es simplemente como para hacer como el símil de las unidades matemáticas. Entonces, claro, al final la organización se movilizó, toda la compañía, en hacer préstamos, en revisar inversionistas, en revisar también un tema de aseguradoras para guardar o resguardar como tal a través también el capital a través de pólizas. Es decir,
A partir de esa decisión de un mal cálculo, la organización específicamente se volcó a tomar una decisión a partir de ese cálculo. Y obviamente era un cálculo basado en todo lo que les había ocurrido en el año, que eran los eventos materializados, y simplemente por un mal cálculo tomaron una mala decisión. Al tomar esa mala decisión, ese dinero, esos dineros normalmente no los pueden tocar, porque es un tema de solvencia y ese tema de solvencia, en caso de que a la organización les llegue a pasar algo, pues de ahí de ese dinero van a Sacan. tomar para garantizar la continuidad de la empresa. Ujú. Entonces, claro, al tener esa plata, entre comillas, como muerta o como quieta, pues obviamente no genera ningún tipo de rentabilidad, no genera ningún tipo de crecimiento. Y financieramente esa empresa, a raíz de ese mal cálculo, no pudo proyectar como tal bien el balance ni los ingresos del año en que se estaban proponiendo. Pues al final la enseñanza es que también hacer gestión de riesgos es un tema fuerte en realidad desde analítica de datos. Muchas organizaciones piensan, tengo 400 riesgos, tengo 800 controles y ellos sacan pecho y dicen, ah, no, lo estamos haciendo bien, pero no necesariamente tener más es mejor. Es preferible tener poco de calidad a tener mucho y con muchas inconsistencias en mala documentación, una mala redacción, males estándar, en no tener un modelo de calificación adecuado. Entonces, digamos que sí, en los procesos y más que todo como en los de implementación, uno se da cuenta que el cliente viene con unas expectativas de mostrarte una cosa y obviamente por un tema de ética profesional queremos analizar eso y que en realidad lleven, obviamente por un tema de ética profesional, nosotros nos damos la oportunidad de uno entender el negocio, de entender qué es lo que ellos hacen con esta información y de ofrecerles también un marco de buenas prácticas para que cuando hagan la transición de o la otra plataforma o el Excel a Pirani, en realidad lleven información que en realidad les genere valor, porque ese también es un riesgo demasiado grande, tomar decisiones con mala información. Juanda, si estamos hablando de riesgos, sabemos que está en constante evolución. ¿Cuáles Ujú. crees que son algunas de las tendencias actuales que observas en gestión de riesgos y cómo crees que están afectando a las empresas hoy en día? Ok. Bueno, yo tengo como un top 3 como de esos riesgos, aparte de los que ya conocemos hoy día, del riesgo operativo, Tendencias. de los Ujú. riesgos del lavado. Creo que se ha vuelto muy relevante del tema de la identificación de riesgos de ciberataques o, bueno, ¿cómo le llaman? De seguridad de la información o ciberseguridad. Colombia específicamente este año surgió un tema muy relevante. De hecho, salió en un artículo en el periódico de que a nosotros en el sector o en la industria colombiana durante el año hemos tenido más de 350.000 ataques registrados. Eso quiere decir que con el boom tecnológico, con las plataformas de todos los endes, se han vuelto, digamos que cada vez un poquito más atractivas para todo el tema de ataques. De hecho, hace como unos 3 o 4 meses atacaron también hasta las plataformas del mismo gobierno. Y uno dice, bueno, si atacan a las plataformas del gobierno, pues, Ya ¿qué le está. puede pasar a una organización? Entonces, la reflexión también es, uno, que la gestión de riesgos se tiene que hacer basado en un estándar, ellos no lo hacían, y así sea el control más chiquitico, chiquitico, como le pasó a esa empresa que es CFX, que no habían hecho una actualización de unas políticas, si mal no estoy, o del firewall, genera una brecha gigantesca y se puede materializar un riesgo de... Eso digamos que a contexto muy general y obviamente en términos reputacionales, que son tal vez creo que los más difíciles de contabilizar o tangibilizar es la palabra, la organización perdió mucho dinero, mucho, 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 perdió reputación, perdió prestigio, perdió clientes, entonces al final sí creo que ese es como el top uno. El tema del top 2 desde mi perspectiva y de lo que he visto con base en las tendencias a nivel mundial, el tema de los riesgos ambientales, aplicar la gestión de riesgos basado en unas buenas prácticas, viéndolo también desde el tema de la responsabilidad social, viéndolo desde una perspectiva de los ODS, pues
muy, muy, muy valioso que hoy día las organizaciones hagan gestión de riesgos en ese aspecto. Y tal vez el top 3, muchas organizaciones se están dando cuenta que hacer gestión de riesgos genera un valor muy importante en identificar riesgos positivos. No necesariamente, o la perspectiva de muchas personas es que el riesgo es malo. Pueden haber también oportunidades para muchos inversionistas o para muchas compañías en darse cuenta que hay productos que la organización puede ofrecer y que en este momento nadie las está ofreciendo. Hay una oportunidad increíble de poder crear una nueva oportunidad, una línea de negocio, una nueva línea de producto y pues poder alcanzarla y capitalizarla. Entonces creo que me quedo con eso. Ciberseguridad, riesgos ambientales y por último el tema de riesgos positivos me parece demasiado interesante y que no muchas organizaciones la hacen. Y sé que en algún momento todo va a empezar así, con como un borrador, como un tema de buenas prácticas, que eso les va a generar a ustedes como compañía más visibilidad y después ya empieza la norma para cumplirla. Bueno, y empiezan también como, bueno, esta norma simplemente aplica para el sector bancario, financiero y asegurador. Y ya después, no, es que esto aplica para todos los montos, para las cantidades de empresa, porque así empezó a usar la. Y empezaron a poner características mucho más pequeñitas y esas características adicionales empezó a generar más cobertura en toda la industria. Para el día de hoy, muchas organizaciones tienen que cumplir con el SARLAF y con el SANGRILAF. Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos un episodio con Juan Carlos Medina sobre riesgos positivos, ¿no? Me gustó esto lo que estabas contando sobre que tal vez después vienen las buenas prácticas, igual como que la gestión de riesgo en sí, y después, pa, tu normativa. ¿Tú crees que un riesgo positivo puede ser a la vez un riesgo per se? Por ejemplo, te pongo lo que se me viene ahora a la mente, es el caso de la pandemia, ¿ok? Pues pandemia para todos nosotros creo que lo tenemos registrado como un riesgo Claro. o pues una causa para una consecuencia. Pero también abrió puertas a nuevas líneas de negocios. Entonces, ¿la podemos tener en ambos mapas de calor? Claro, al final, la visión que uno debe tener de la gestión de riesgos debe ser una visión preventiva o anticipativa, no una versión reactiva, porque al final no estaría uno haciendo gestión de riesgos de forma adecuada. Obviamente, de eso a nada, mucho mejor hacerlo de forma reactiva, empezando por ahí. Claro. Eh, Cuando normalmente uno identifica una oportunidad de negocio para una compañía, sea cual sea, o la industria que sea, por un tema también de buenas prácticas, de hecho la normativa lo dice, pues la normativa no, las buenas prácticas y los libros y los textos y los artículos dicen que uno debe, la visión de riesgos o del analista o de la persona quien levanta los riesgos es una visión pesimista. Pero ¿por qué una visión pesimista? Y eso tiene un trasfondo y es que en realidad una visión pesimista le ayuda a uno a ver lo que una persona normal no puede ver y es pensar siempre en negativo. ¿Qué puede pasar si esto llegase a ocurrir? ¿Qué puede pasar si esta causa llega a fallar? ¿Qué puede pasar si esta consecuencia me puede afectar? Entonces, al final, creo que sí, la gestión de riesgos, no necesariamente los riesgos positivos, se puede ver desde las dos perspectivas, de lo que yo voy a ganar, tal vez implementando una nueva línea de negocio a causa de que estoy tomando relevancia o nombre en el contexto en el que me muevo, pero obviamente eso también me va a traer unos riesgos negativos que los tengo que tener identificados, mapeados y controlados simplemente porque voy a tener una nueva línea de producto que voy a ofrecer de cara a mis clientes y demás. Pero al final es eso, son oportunidades que se dan, que se identifican haciendo gestión de riesgos y está en manos de la compañía aceptarlos, tomar el riesgo y tal vez escalar la compañía o definitivamente dejar esos riesgos positivos documentados y quedar como con esa sensación de qué hubiera pasado si hubiéramos intentado hacer algo diferente. Wanda, yo tengo otra pregunta acá. Hay muchas personas que están empezando en el mundo de la gestión de riesgos y para ellos es este podcast. Quisiera que Súper. les puedas dar un consejo a todos estos oyentes de la Escuela de Gestión de Riesgos. ¿Qué lecciones has aprendido tú a lo largo de la carrera que has hecho que puedas compartir con todos esos profesionales emergentes de riesgos?
digamos que desde mi perspectiva y de este recorrido que me ha llevado a entender un poco, porque no me he convertido en un genio para hacer gestión de riesgos, mapear un camino es demasiado importante. Al final no hay nada más peligroso que uno caminar y no saber para dónde uno va. Y que, como dice un gran amigo, para correr hay que empezar a caminar. Creo que eso le pasa a muchas organizaciones, de que tener más información, reitero, no es mejor. Muchos de las personas que llegan a nosotros mencionan, bueno, ¿y por dónde empiezo? Ellos quieren hacerlo todo. Y si ellos, y obviamente para uno poder hacerlo todo necesita gente, necesita recursos. Entonces, normalmente mi sugerencia o mi recomendación es empiece primero por los procesos core de la compañía y empiece todo desde la gestión documental. Y eso también es un error demasiado frecuente que hemos visto ya de por sí. La alta rotación de la gente en las compañías hace que la cultura se pierda y la gestión de riesgos sea controlable. Porque entonces, claro, llegó una persona con una visión, con una perspectiva y empezó a trabajar en la marcha, en la marcha. Nunca lo documentó, nunca levantó manuales, políticas, procedimientos, se fue. Llegó la nueva persona y qué fue lo que va, y lo que la nueva persona va a llegar es que a leer lo que la otra persona ya había construido y empieza desde cero. Entonces he visto organizaciones que llevan 2, 3 años tratando de hacer gestión de riesgos, pero por la alta rotación de personal ha sido imposible. Tal vez subestiman el hecho de la curva de aprendizaje que tienen los nuevos empleados dentro de la organización. Claro, total. Y al final las personas nuevas van a llegar con un nuevo chip, con nuevas ideas y empieza el tema de la resiliencia al cambio. Ay, pero si esto lo veníamos haciendo de una forma y usted llegó y nos cambia la forma, entonces ya no documento 3, sino 20 campos y ahora entonces el informe ya no lo generó de esta forma, sino de esta. Entonces eso genera un choque emocional para la gente complicadísimo. Al final es personas Total. trabajando con personas y eso lo vuelve complejo. Entonces, primer tip, empezar desde los procesos core, no necesario, o sea, a mí me encantaría levantarle todos los riesgos a todos los procesos, pero tengo que ser consciente de que tengo personas limitadas, recursos limitados y que tengo que hacer una definición de priorización. Entonces, normalmente uno empieza con los procesos core, dos, levantar políticas, manuales y procedimientos claros y sobre todo instructivos. Los instructivos dentro de las organizaciones funcionan mucho para no tener que uno sentarse con una persona todo un día a explicarle, sino simplemente si un instructivo está muy bien estructurado, ese documento le va a servir a esa persona y a las 5 que están detrás de ellas por el tema de la alta rotación de personal. Eso creo que también ha sido fundamental. Y el tema también me voy con un tercer tip en este ranking. Es el tema de los campos que documentan dentro de los formularios. O sea, me he topado, o sea, tras del hecho que la normativa en colombiana para el tema de los eventos tienen que documentar más de 30, 40 campos aproximadamente, hay organizaciones que aún lo complejizan aún mucho más y ellos creen que lo están haciendo excepcional y después cuando uno se sienta, venga, ¿y para qué identificas, no sé, la línea de negocio? ¿Para qué identificas los productos? ¿Para qué identificas las personas que los registran? No, no, ni idea, no sé. Ya lo venían haciendo desde hace harto y pues quería como seguir como en esa misma línea de seguir documentando los 50 campos por evento registrado. Entonces al final es como, venga, cumplamos con la norma, o sea, es decir, con lo mínimo obligatorio y los campos adicionales utilicémoslos para algo. Si en realidad no los vamos a utilizar, pues dejémoslo de hacer porque al final eso es perder tiempo y ese tiempo lo podemos invertir en cosas que para la organización o para el proceso va a ser más importante aún. Bueno, no, y el último tip creo que leer mucho. El tema de riesgos es un tema cumplimiento normativo, regulatorio, entonces al final es leer las ISO, las normativas bajo el contexto de todos los países van a cambiar, van a seguir cambiando. La gestión de riesgos no es simplemente completar del 1 al 10, posiblemente mañana tengamos que cumplir de un 11 a un 20, entonces al final es un tema de capacitación constante, de estar involucrado en eventos de gestión de riesgos, participar como tal en las comunidades de gestión de riesgos que existen y escuchar también como a esos referentes que tienen una visión
holística y que le ayudan a uno como a tener diferentes perspectivas. Creo que eso funciona muy bien cuando uno quiere hacer gestión de riesgos de forma integral. Eso digamos que son como los tips que les puedo sugerir el día de hoy para esas personas que están aprendiendo a través de nosotros. Buenísimo. Gracias, Juanda. Y recalco la última parte que nos estabas contando sobre el conocimiento. Recuerden que ahí yo hago una cuña. Nosotros tenemos dentro de Pirani la Escuela de Gestión de Riesgos que va todos los jueves a las 10 de la mañana hora Colombia. Así que si ustedes googlean Escuela de Gestión de Riesgos Pirani, pueden encontrarlo muy fácilmente e inscribirse totalmente gratis para que puedan acompañarnos y seguir aprendiendo. De hecho, Juanda nos acompaña en algunas sesiones de la escuela. Tenemos una comunidad que apunta a ser la más grande de toda la TAM, para que puedas interactuar con otros gestores de riesgos de diferentes partes de Latinoamérica, interactuar, compartir información importante. Ahí puedes buscarlo como comunidadpirani.com. Así que pues todos nuestros contenidos son para ustedes, para seguir aprendiendo. Y qué importante lo que has mencionado, Juanda, sobre estos consejos para poder iniciar el tema de la identificación de los procesos core. O sea, arrancamos por lo básico, por lo higiénico, y de ahí vamos como que vamos robusteciendo nuestra gestión de riesgos. Hay que empezar de lo esencial y empezar con el tiempo a meterle dificultad, y también hay que retarnos, pues también la enseñanza es no simplemente lo básico va a mejorar, sino en realidad tenemos que empezar a evolucionar y evolucionar y evolucionar y cada día traer mejores retos, mejores análisis de información. Buenísimo. Me encantó conversar sobre tu experiencia en el mundo de riesgos, los tips que nos has dado, la visión que tú tienes en cuanto a tendencia de riesgos. Creo que esto suma muchísimo a todos nuestros oyentes y estoy segura que ahí nos van a estar comentando. Pueden dejarnos comentarios en Spotify y en YouTube también sobre qué les ha parecido este episodio. Juanda, cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn, todas esas personas que te quieren contactar para preguntarte algo en gestión de riesgos. Bueno, mi LinkedIn es, pues, así, mi nombre es Juan David Parra García, así aparezco, y ya, ahí me pueden contactar. O mi correo, juan.parra@pirani.co. Encantado de poder solucionar todas esas dudas. Genial, Juanda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Conmigo será hasta uno próximo. Adiós. Chao, chao.